reemplazado el denominado título 42 con el nuevo título número 8. El título 42 hay que ubicarlo en un contexto de pandemia, de control de expansión del coronavirus. Oportunamente el gobierno norteamericano emitió una orden de salud pública que tenía como objetivo detener la propagación del virus. Esta orden permitía a las autoridades expulsar rápidamente a los migrantes en las fronteras terrestres de Estados Unidos y se renovó permanentemente hasta que llegue a su fin el próximo 11 de mayo. Esta es la política ampliamente conocida por el título de la normativa, el número 42, por formar parte integral del Código Jurídico de los Estados Unidos, por el que se permitió que el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades pudiera emitir una orden de estas características, a través de la cual la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras prohibió la entrada de determinadas personas que potencialmente representan un riesgo para la salud, ya sea por las restricciones de viaje previamente anunciadas o por haber ingresado ilegítimamente al país con el fin de eludir las medidas de detección médica. Esta es la normativa que expirará el próximo 11 de mayo y de la que han discutido en esta jornada, en ese diálogo que mantuvieron los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden. Vamos a profundizar en esta situación, lo vamos a hacer en compañía de Bernardo Méndez Lugo, diplomático, integrante de la ONG América Migrantes Sin Muros. Los saludamos, se encuentra en Ciudad de México. Méndez Lugo, buenas tardes, el placer de recibirlo. Muchísimas gracias, Pablo, a las órdenes de tu noticiero y de todos los que te escuchan y te ven en diversas partes de Sudamérica y del mundo. ¿Cuál es el análisis que hacen de esta situación, Méndez? Lo que va a suceder en las próximas horas con el denominado título 42 y cómo afectará esto a la frontera entre Estados Unidos y México. Muchas gracias, Pablo. Mira, creo yo que hay que hacer un análisis de los últimos 4 años. Como bien sabes, el título 42, que fue una medida que se aplicó por razones sanitarias, pero también recordarte que en muchas partes del mundo, no solamente en la frontera México-Estados Unidos, los países aplicaron restricciones sanitarias, pero en realidad se ha tratado en muchos de los casos en una manera de control y de sellamiento de fronteras para impedir la movilidad humana, Pablo. Ahora, esto puede tener puntos de encuentro entre los gobiernos de Estados Unidos y de México, más allá de lo que ha señalado Andrés Manuel López Obrador a través de sus redes sociales. ¿Dónde están los puntos en los que pueden avanzar de manera coordinada ambos ejecutivos? Mira, yo creo que desde la campaña es muy importante ver los antecedentes desde la campaña electoral para ser electo presidente. El presidente Biden, que ya ha anunciado su decisión de buscar la reelección, se prometió una ayuda importante para Centroamérica, en particular para Guatemala, Honduras y El Salvador. Se habló oficialmente de números de $5,000 millones, los cuales pues no han fluido, Pablo. Esto también se debe, como sabes, por la invasión de Rusia a Ucrania, que ha canalizado a Estados Unidos más de $20,000 millones para Ucrania, y pues dejó pues un poco olvidado la promesa que tenía con Centroamérica. México estaba dispuesto a apoyar
en esta iniciativa de un programa para generar empleos dignos, mayor inversión de Estados Unidos, pero esto no ha pasado y las situaciones se han agravado por la cuestión económica, por la violencia institucional. Recuerda que no solamente es el caso de Centroamérica, en México hemos experimentado en el último año también un incremento significativo de mexicanos que desean irse a Estados Unidos a trabajar, y esto también se ha debido pues a la situación económica, también la violencia, y como sabemos, cada vez más los casos motivados por condiciones climáticas adversas, el cambio climático, Pablo. Así que yo creo que de ambos gobiernos se requiere mayor compromiso con los migrantes. Faltan recursos a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Han incrementado 5 veces en los últimos 4 años y los recursos siguen siendo muy limitados. Es ACNUR de Naciones Unidas para Refugiados, los que vienen apoyando a la COMAR, a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, porque hay muy pocos recursos. Hay que reconocer también, Pablo, en la frontera, lo que es el papel de los refugios, albergues, auspiciadas por organizaciones religiosas como la Red Jesuita de Albergues, con más de 100 albergues en la República Mexicana, y otras organizaciones que han venido apoyando a los migrantes. Creo yo que se requieren de ambos gobiernos. No sabemos si en el compromiso que tiene México, como sabes, en enero se firmó este compromiso de recibir 30,000 personas mensualmente que serán regresadas por Estados Unidos, pero no tenemos, digamos, elementos para saber si hay un compromiso de apoyar a México, porque esta es una cantidad que en un año se va a convertir en cerca de 400,000 personas. Y me gustaría platicarte también lo que significa este fin del título 42. Por cierto, el mismo día Estados Unidos da por terminada la pandemia. México ya también lo ha anunciado. Así que yo creo que hay un panorama también complejo en la llegada de personas migrantes, porque se ha creado una idea falsa, Pablo, de que con el fin del título podrán ingresar, cuando las últimas declaraciones del gobernador de Texas y de otras autoridades dicen no son bienvenidos, Pablo. ¿Cuánto de lo grave de esta situación vino a exponer la tragedia que tuvo lugar en Ciudad Juárez y que hoy todavía permanece siendo investigada? En definitiva, el gobierno no ha terminado de dar respuestas concretas sobre este hecho. Recién compartíamos, por cierto, algunas imágenes, pero ¿qué tan lamentablemente necesario fue para exponer la gravedad de esta situación? Definitivamente que es un parteaguas lo sucedido con los 40 migrantes que fallecieron encerrados en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración Mexicano. Es un parteaguas importante, pero recuerda que ya tenemos antecedentes. Yo estaba en la Embajada de México en El Salvador. Recordarán la matanza de San Fernando, Tamaulipas, donde murieron 72 migrantes. Y tenemos otros hechos lamentables. Esto pues fue ya como el clímax, y que definitivamente debe haber reformas de fondo en la política migratoria de México. Estados Unidos también tiene que hacerlo, porque México se ha venido, digamos, ha venido firmando de manera forzada algunos acuerdos con Estados Unidos en este ámbito de los tránsitos migratorios. Como sabes, una mayor parte de estos tránsitos son por México. Ya de que las personas no atravesaran el territorio mexicano, pero eso no deja, digamos, de que las organizaciones civiles, los diplomáticos retirados, las diferentes organizaciones en México clamen por un cambio profundo en la política migratoria. Definitivamente que no podemos seguir
iguales. El sacerdote con el... Estamos en contacto con Bernardo Méndez Lugo, ex diplomático, integrante de la ONG América Migrantes Sin Muros. Vamos a intentar restablecer la conexión de una calidad que sea tal de permitir los principales conceptos que está abordando respecto a la situación migratoria que se da en la frontera entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos de México, señalando las grandes carencias que existe en materia política al respecto de esta compleja situación. En última instancia, Méndez Lugo, quiero consultarle por lo que presagia para un corto y mediano plazo en torno a esta situación que se da puntualmente en la frontera entre México y los Estados Unidos. Muchas gracias, Pablo. Mira, en el corto plazo creo que la cooperación debe ser real, debe ser también con recursos financieros, apoyando los países de donde vienen los migrantes. Y en el mediano plazo creo que tendríamos que hacer una conferencia internacional a nivel de Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, y las Naciones Unidas también, señalar por la experiencia que tienen las agencias de Naciones Unidas en los desplazamientos forzados y refugiados. A mediano plazo creo que sí necesitamos una conferencia internacional de migración con Naciones Unidas, pero que también participen organismos como el Banco Interamericano, el Banco Mundial, porque en mucho de esto se requieren recursos financieros para crear empleos dignos, Pablo. Absolutamente. Méndez, gracias por estos minutos, ha sido muy amable. A la orden, y síganos en las redes. América Sin Muros. Estamos en todas las redes y encantados de poder compartir lo que venga en los próximos días y en los próximos meses. América Sin Muros, estaremos entonces pendientes a las actualizaciones que lleguen a través de esa vía. Era Bernardo Méndez Lugo, ex diplomático y director de esta organización no gubernamental, haciendo referencia a la situación que padecen estos cientos de migrantes que a esta hora incluso se aglomeran en la frontera entre México y los Estados Unidos.